Nosotros queremos dedicar esta rueda de prensa de hoy a tratar exclusivamente un tema político. Y digo que es un tema político porque el cúmulo de circunstancias que se está desarrollando en el país, en la medida en que se acerca el día de las votaciones, que es el 6 de diciembre, de acuerdo con la convocatoria que conocemos todos los venezolanos, es el que estamos valorando que cada vez con mayor intensidad dos minorías del país, me estoy refiriendo al oficialismo y me estoy refiriendo a la MUC, y digo dos minorías porque efectivamente son dos minorías frente al resto del país. Esas dos minorías vienen creando un clima de violencia política que cada día va superando, al menos en el tono declarativo, las cosas que en esa materia se vienen afirmando. Unas semanas atrás, el presidente de la República había declarado que si el gobierno perdía las elecciones, era el primero que se lanzaba a la calle a desconocer el resultado. A esa declaración, la otra minoría le respondió que si ellos ganaban las elecciones, ellos iban a destituir al presidente de la República, iban a destituir los ministros, etcétera, en un clima de bastante violencia desde el punto de vista del tono de las declaraciones. Pasaron unas semanas, parece que eso no ha sido suficiente para la confrontación que estas dos minorías están empeñadas en desarrollar, y la semana pasada vimos como el presidente de la República dijo que si se perdían las elecciones, si el oficialismo perdía las elecciones, él constituía una alianza cívico-militar para defender el proceso revolucionario. Todo el mundo sabe que una afirmación de esa naturaleza seguramente es una afirmación de tipo estrictamente electoral, pero que conlleva a que allí están implícitos un conjunto de factores como lo que significa la amenaza militarista, lo que significa el señalarle al país que si el oficialismo pierde las elecciones, lo que vendría detrás de esa derrota sería la violencia, y por supuesto lo hace en el tono amenazante que ya conocemos que el presidente de la República hace uso cada vez que requiere para intimidar o para tratar de intimidar a los venezolanos. Por otro lado, ante eso, la otra minoría produce una respuesta que tiene más o menos el mismo tono, de similar características. Claro, no puede amenazar con el gobierno cívico-militar porque no tiene cómo hacerlo, pero vuelve a insistir en la amenaza de que en caso de producirse una victoria de esa otra minoría que es la MUC, eso implicaría entonces que se desconocerían situaciones políticas preexistentes en el país, tal y como ellos lo han señalado en distintos momentos. Nosotros queremos señalar que este tipo de declaraciones, a estas alturas del proceso político que Venezuela está viviendo, cuando estamos apenas a un mes y unos días del momento en el cual los venezolanos vamos a ejercer el derecho al voto, a lo único que nos lleva de manera clara es a un escenario de violencia política. Nosotros queremos afirmar hoy de la manera más responsable que tanto la minoría expresada en el oficialismo como la minoría expresada en la MUC a lo que quiere conducir a Venezuela es un escenario de violencia política, y que ese escenario de violencia política lo que traería como consecuencia sería al día siguiente, el día 7, después de haber los venezolanos haber hecho uso del derecho al voto, conseguirnos con un escenario no de consolidación, no de solución de salidas democráticas, sino un escenario de violencia. Está claro, y creo que el país a estas alturas puede valorarlo claramente, que ese tipo de declaraciones no están dadas, por lo menos en este momento, pensando en que ninguno de los dos pueda tener la fuerza suficiente para convertir en hechos lo que en este momento son palabras y son promesas. Está claro que ambos sectores lo que están haciendo es exactamente lo mismo, hablándole a sus sectores más radicalizados, hablándole a los extremos y tratando de insistir en un esquema que hasta ahora no les ha dado resultado, porque todas las encuestas indican lo contrario,
que es tratar de insistir en un esquema de polarización. Ambos lo que quieren es utilizar argumentos y posiciones polarizadas para tratar de decirle al país que no hay una manera distinta de buscar una solución, sino la que cada una de esas dos minorías expresan. Nosotros queremos ratificar que en Venezuela, en este momento, hay distintas maneras de comportarse de forma política y de comportarse de forma electoral. Están las dos opciones minoritarias, la minoría de la MUC, la minoría del oficialismo, pero también está claro que hay un espacio mucho más grande que esas dos minorías. Las encuestas hablan del 42, del 45, del 46%, que pueden darle los ciudadanos venezolanos un camino y una conducción distinta a lo que está pasando en Venezuela. Algunos sectores se han utilizado o han dado en llamar que esa parte del país que no está ni con la MUC ni con el oficialismo somos independientes, y nosotros queremos señalar lo siguiente: en esa parte del país que no está ni con la MUC ni está con el oficialismo, que no está con ninguna de las dos minorías, en esa parte del país existimos. Primero, venezolanos, es más del 45% de venezolanos que creemos que el país hay que conducirlo de una manera distinta y no de esa manera polarizada y violenta en que la MUC y el oficialismo pretenden llevarnos. Segundo, en esa parte del país existen independientes, existen militantes de partidos, existen organizaciones políticas, existe una parte muy grande de la población que no se encajona en eso que pretende, por ejemplo, la MUC decir que todas las tarjetas distintas a las que ellos llevan son tarjetas del oficialismo o del gobierno. Por cierto, colocando en esa expresión situaciones y valoraciones que no se separan, que no difieren en absoluto de las opiniones más radicales y más excluyentes del oficialismo. Por eso cuando nosotros señalamos que la MUC y el oficialismo son dos caras de la misma moneda, lo estamos afirmando responsablemente, porque cuando alguien pretende afirmar que en ese tarjetón electoral, donde está la multiplicidad de factores políticos que hoy hay en Venezuela, todos son del gobierno menos uno, lo que está es expresando claramente su condición excluyente, su condición antidemocrática y su condición negadora del pluralismo como expresión política de los venezolanos. Nosotros queremos insistir en que en Venezuela vamos a seguir existiendo masistas, chavistas, adecos, copellanos, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de todas las organizaciones políticas. Y también va a haber venezolanos que simplemente se conducen ante esta situación sin ser militantes políticos, pero que tienen opiniones políticas. Por eso no se trata de decir que hay unos sectores que son independientes frente a la MUC y frente al oficialismo. No, allí hay un compromiso, allí hay una decisión que no tiene nada que ver con la independencia política. Es un compromiso que tiene que ver con el país. Es un compromiso que tiene que ver con un país plural, con un país democrático, con un país que se comporte de manera distinta a como lo pretenden llevar por esa vía de la violencia la MUC y el oficialismo. Hoy nosotros queremos reafirmar desde el MAS, primero, que existe una opción en la cual están integrados el MAS y otro conjunto de factores políticos que postuló candidatos en todos los circuitos y en todas las listas. Que esa opción está en plena campaña electoral, que está en pleno desarrollo y que está caracterizada por el pluralismo, por su condición democrática y por su decisión de poderle plantear al país una manera distinta a la que vienen planteando en este momento las dos minorías polarizadas. Nosotros queremos que nos podamos conseguir en un país plural, en un país diferente, en un país que le diga no a ese esquema de violencia política a la cual nos quiere llevar el oficialismo y la MUC, y que le diga sí a una opción que permita, rompiendo la polarización y construyendo una asamblea en la cual el centro de esa asamblea sea el Parlamento, por supuesto, discutir, conversar, dialogar, llegar a acuerdos, y que eso sea en torno a los conflictos y a los problemas principales que los venezolanos tenemos, que en esa asamblea se discuta el tema económico, que en esa asamblea se discuta el tema de
de la inseguridad, que en esa asamblea se discuta el tema de los problemas del agua, los problemas de la electricidad, que esa asamblea sea el centro de la discusión y la solución de los problemas de los venezolanos. Y para eso también hemos tenido el cuidado de presentarle a los venezolanos candidatos que todos tienen que ver con su circuito, tienen que ver con la lista, con los estados en los cuales son postulados. En las listas que el MAS presenta no hay ni un solo paracaidista. Lo que está de manera expresa señalado en las planchas del oficialismo y en las planchas de la MUC, que están llenas, plenas de paracaidistas, en el caso de las planchas del MAS, todos son dirigentes sociales, políticos, partidistas, que tienen que ver con los problemas de la gente. Por eso nosotros insistimos, hay un espacio, hay una oportunidad, y esa oportunidad está en este momento en manos de los venezolanos, que podamos decirle no a las minorías que nos quieren imponer la violencia y que le digamos sí al pluralismo, a la democracia y a las soluciones políticas para el país.